Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y en el día de hoy vamos a continuar hablando de esta serie que hemos iniciado 2 clases antes. Tentaciones que podemos enfrentar en el ministerio o mientras servimos en la congregación. Para estas alturas de la enseñanza ya hemos hablado de 2 de estas tentaciones. La primera fue enfocarnos en el ministerio y descuidar las otras áreas de nuestra vida. En la clase anterior hablamos instruirlos de afuera y no a los nuestros. Y en el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema trabajar para Dios, descuidando nuestra relación con Él. Trabajar para Dios mientras descuidamos nuestra relación con Él. El texto base para el día de hoy lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Oremos, amado hermano. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos tu nombre, te bendecimos y te glorificamos. En esta hora, Señor, vamos a enseñar tu palabra y pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija. Danos gracia en este día. Bendícenos, Señor, para poder enseñar con claridad, que tu palabra, Señor, fluya a través de mí para la gloria de tu nombre. Perdona mis pecados y mis ofensas. Sabemos, Dios, que te ofendemos en hecho, palabra y pensamiento. Tú eres un Dios santo, eres un Dios bueno, Señor, y te necesitamos porque nada podemos hacer sin ti. Bendice, Señor, a los hermanos que nos escuchan en el día de hoy, que ellos tengan oídos abiertos y puedan escuchar tu palabra, corazones receptivos para que tu palabra encuentre cabida en ellos, mentes claras para que puedan entender el mensaje y beneficiarse de lo que queremos enseñar en el día de hoy, Señor. Toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor, es tuya, solo tuya y nada más que tuya. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a leer nuevamente el texto y vamos a entrar en los breves minutos que vamos a estar en el día de hoy hablando. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Vamos a ver la información que el texto nos está dando. Lo primero es que nos habla de que Samuel estaba ministrando a Jehová en presencia de Elí. Significaba que Samuel estaba ministrando en el templo. Samuel estaba trabajando para Jehová en el templo. Que Samuel estaba participando en uno de los ministerios dentro de la casa del Señor. Eso es lo primero que el texto nos dice, pero también el texto deja claro que en aquellos tiempos había una escasez por la palabra de Dios en aquellos días, que no había profecía constante, no había palabra de Dios fluyendo constantemente. Era algo que pasaba de vez en cuando, era algo que pasaba esporádicamente, no era algo que fluía constantemente en la casa del Señor. Y también nos dice que no había visión con frecuencia. Así que el texto nos deja ciertos puntos que no podemos pasar por alto. Lo primero es que Samuel estaba ejerciendo un ministerio dentro de la casa del Señor. De hecho, el joven Samuel, en este momento de la historia, Samuel es un joven, y es importante prestarle atención a la palabra joven, porque la juventud habla de energías, habla de vitalidad, habla de fuerza, habla de motivación, pero también habla
de inmadurez, habla de falta de conocimiento, habla de la necesidad de ser dirigidos, instruidos, y todas estas cosas el texto nos las está diciendo en referencia a Samuel. Pero mira lo que Primera de Samuel 3:7 ahora nos dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. No sé, amado hermano, si usted se puede dar cuenta, pero ya tenemos un pequeño problema en la narrativa bíblica que nos es presentado en estos dos textos. En el primer texto nos dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Sin embargo, en el verso número 7 nos dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esto nos presenta un problema sumamente serio y grande, porque podemos llegar a pensar, amado hermano, de que porque estamos ejerciendo un ministerio en la congregación, de porque estamos trabajando dentro de la obra del Señor, eso significa que tenemos una relación con Dios. Eso significa que estamos en sincronía con el Señor. Eso significa que estamos conectados con la palabra del Señor. Sin embargo, la Escritura nos enseña en estos dos textos, en 1 Samuel 3:1 y en 1 Samuel 3:7, que es posible estar trabajando en la casa del Señor, que es posible estar envuelto en uno de los ministerios dentro de la iglesia sin saber o conocer al Dios al que le estamos sirviendo, sin saber ni entender ni tener una revelación de la palabra de Jehová en nuestras vidas, porque este es el escenario donde Samuel se está moviendo. Samuel ministraba en la casa de Jehová y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y la pregunta para nosotros en el día de hoy: ¿estaremos tan ocupados sirviendo en el ministerio que hemos descuidado nuestra relación con Dios? Nos hemos relacionado tanto con la obra del Señor que nos hemos olvidado del dueño de la obra. Habremos cometido nosotros este error. Y es importante mencionar y prestar atención que el caso de Samuel es totalmente diferente al caso de los hijos de Elí, porque en la clase anterior estamos hablando de los hijos de Elí y la Biblia nos dice que los hijos de Elí eran hombres malos, hombres impíos que hacían pecar al pueblo. Sin embargo, ahora cuando habla de Samuel, no nos da esa descripción, lo que significa que Samuel sincera y genuinamente estaba sirviendo para glorificar a Jehová Dios. Pero aún con su corazón sincero, aún con sus intenciones puras, la realidad permanecía. Samuel estaba ejerciendo un ministerio sin conocer al Dios al que le estaba sirviendo. Samuel estaba trabajando en la obra del Señor sin haber recibido revelación de la palabra del Señor. Y esto me lleva a preguntar cuántos de nosotros estamos en una posición semejante en el día de hoy. Estamos ejerciendo ministerios dentro de nuestra congregación cuando hemos descuidado el ministerio de la palabra, el ministerio de la oración, el ministerio del ayuno en nuestras vidas. Estamos tan ocupados trabajando para el Señor que hemos olvidado trabajar con Él, caminar con Él, hablar con Él, meditar en Él. Y ese es el llamado de la enseñanza en el día de hoy. Que hagamos un alto y hagamos una evaluación sincera y honesta. ¿Dónde está nuestra relación con Dios? Porque Samuel tenía buenas intenciones. El texto no nos habla ni nos dice que había maldad en Samuel como pasaba en el caso de los hijos de Elí. Pero la realidad permanece. Cuando continuamos leyendo en la historia, Dios en su misericordia decide revelarse a Samuel. Y es cuando llama a Samuel,
Y Samuel se levanta, va donde Elí. Esto acontece por 3 veces. Y quiero que vea la situación en la que Samuel se encontraba. Samuel no conocía al Dios que le estaba sirviendo, ni tenía revelación de su palabra, ni conocía su voz. Porque cuando Dios le habla ante los oídos de Samuel, su voz se parecía a la de Elí. Y por eso va donde Elí y le dice: heme aquí. Y es que cuando no conocemos la voz del Señor, la vamos a confundir con las otras voces en nuestra vida. Hay muchas voces intentando influenciarnos durante el día, pero hay 3 voces que son constantes en nuestros oídos, en nuestras mentes, diariamente. Tenemos la voz de nosotros mismos, tenemos la voz del Espíritu y tenemos la voz de la serpiente. Y la voz de la serpiente se va a disfrazar en muchas otras formas. Así que tenemos que prestarle atención a qué voz estamos escuchando, porque qué voz estamos escuchando va a determinar a dónde vamos a ir, a dónde vamos a contestar cuando escuchemos esa voz. Recuerden que cuando Dios le habla a Samuel, ante los oídos de Samuel, era la voz de Elí, y en vez de responderle a Dios, fue a reportarse a donde Elí. Lo que significa que aun cuando Dios nos esté hablando, si no aprendemos a discernir su voz, nos vamos a reportar en el lado equivocado. Y todo esto pasa porque estamos sirviendo a un Dios al que no conocemos. Y es mi intención en el día de hoy, amado hermano, en esta corta enseñanza, de que hagamos una evaluación sincera y honesta. ¿Dónde estamos con el Señor? El mero hecho de saber dónde estamos, dónde nos encontramos con el Dios al que le estamos sirviendo, demuestra la obra manifiesta del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero mientras nos estemos reportando en el lugar equivocado, demuestra nuestra falta de discernimiento en cuanto a la voz de Dios en nuestra vida. Vamos a tomar el ejemplo de Samuel y vamos a aplicarlo a nuestra vida, todos y cada uno de nosotros, sin excepción, sin importar cuán grande sea el ministerio o cuántos años lleven sirviendo. Podemos caer en este problema porque es problemático. Es un problema estar en la casa del Señor, sirviendo y trabajando para Dios sin conocerle, sin tener una revelación de su palabra. Entonces, ahora que hemos señalado el problema, la pregunta es: ¿cómo lo arreglamos? En el caso de Samuel, Samuel recibe una revelación de Dios mismo hacia su vida cuando Dios le habla. Sin embargo, la revelación que Dios le está dando, por la incapacidad de Samuel para discernir su voz, lo lleva a reportarse a donde Elí. Lo que significa que cuando nos estamos reportando en el lugar equivocado, vamos a necesitar a alguien que en algún momento el Espíritu Santo le dé discernimiento y diga: ok, la próxima vez que Dios te hable, dile: heme aquí, Señor, y nos redirija al lugar correcto. Esa es una de las formas. Las otras formas son oración, Biblia y ayuno. La oración, amado hermano, nos conecta en comunicación con el Dios al que le estamos sirviendo. La oración nos permite establecer esa línea de comunicación entre Él y nosotros. La Biblia, amado hermano, nos revela la voluntad del Señor para nuestra vida, nos revela el plan del Señor para nuestra vida, nos revela la mente y los pensamientos de Dios, nos revela la manera en que Dios diseñó la vida para que nosotros la vivamos, nos revela el orden de Dios en el cual debe ser establecido en nuestras vidas. Cuando nosotros, amado hermano, no conocemos la palabra del Señor a través de las Escrituras, no vamos a recibir esa revelación de la manifestación de Dios, no vamos a recibir esa revelación de cómo Dios quiere que ordenemos nuestras vidas. Lo que quiero decir, amado hermano, que en el caso de Samuel tuvo que acontecer
una obra sobrenatural para que él recibiera la palabra de Dios en su vida. Dios mismo tuvo que manifestarse. Sin embargo, en los días que estamos viviendo, tenemos la palabra escrita. La Biblia se encuentra a nuestra disposición y lo único que tenemos que hacer es sentarnos y decirle: Espíritu Santo, ayúdame a entender las Escrituras, revélame las Escrituras, y comenzar a leerlas. Y para finalizar en el día de hoy, a modo de testimonio, yo conocí al Señor en un hogar de rehabilitación en 1998. Y recuerdo, amado hermano, que los muchachos en el hogar solían hacer bromas de mí porque yo no entendía la Biblia. Yo no podía entender ninguno de los conceptos. Una vez, no recuerdo si era uno de los líderes o uno de los hermanos, estábamos haciendo una rueda de oración y teníamos que decir nos daban un texto y teníamos que decir algo del texto. Y recuerdo que el texto que me dieron a mí fue que sacaban la red y en la red habían peces buenos y peces malos y separaban lo uno de lo otro. Y en un texto tan sencillo yo no entendía absolutamente nada. Y eso continuó de esa manera hasta que comencé a orar. ¿Sabes qué? No entiendo la Biblia. Ayúdame a entenderla, enséñame tú. Y poco después fue un anciano al hogar. Yo pasé al frente, oró por mí y el hombre de Dios me dio una palabra de parte del Señor, y esa palabra ha sido cierta hasta hoy. El Espíritu Santo comenzó a enseñarme las Escrituras y la comencé a entender, y así ha sido hasta hoy, en el 2023, donde estoy haciendo esta grabación. ¿Qué quiero decirte con esto, amado hermano? Que a través de Jesús nosotros tenemos beneficios que estos hombres de la Biblia en el Antiguo Testamento no tenían. Que no debería haber ninguna razón en el caso de nosotros para que trabajáramos para un Dios el cual no conocemos. Vamos a orar, vamos a buscar el rostro del Señor para que al final de nuestra carrera, cuando estemos en su presencia, escuchemos: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y no tener que escuchar estas otras palabras que Jesús enseñaba: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Dios te bendiga, amado hermano. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por haber estado con nosotros en otra enseñanza de palabra y presencia. Se despide de ustedes Jorge Sanabria. Te esperamos en la próxima enseñanza y hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.